Namaste, buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestro club de lectura. Y en la tarde de hoy realizaremos la lectura de Carolina Santander, que es una devota de nuestro maestro Shani Shaktiyananda, y yo, Blanca Arteaga, discípula del maestro Shani Shaktiyananda. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales, que son fortalezas del espíritu, que son fortalezas que nosotros debemos ir desarrollando en nuestra vida para poder afrontar situaciones de vida y, por supuesto, hay una retroalimentación en la medida en que nosotros vamos viviendo la vida y vamos llevando adelante las cargas con las que tenemos que llevar, las cargas que tenemos que llevar, vamos desarrollando las fortalezas. Este es un tema muy importante para todos nosotros, para todos los discípulos y todos aquellos que sienten al maestro en su corazón. Sean discípulos, sean devotos y todas las personas que se acercan a estos escenarios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla para comenzar con la lectura de la tarde de hoy. Aquí tenemos el blog de nuestro maestro, Shani Shaktiyananda. Este es un artículo que fue escrito el 12 de febrero de 2013 y se titula Dones espirituales, el verdadero trabajo espiritual. Autor Pedro Antonio Gómez Russo. Sin ánimo de ocupar espacios legítimos de otras prácticas, ni de suplantar funciones de nadie, desde finales del año 2011 comenzó a plantearse dentro de Reiki un escenario de crecimiento espiritual de corte místico con enseñanzas bíblicas cristianas que se denomina evolución consciente. Podemos ver en la página web donde la podemos ubicar. Evolución consciente se comienza a enseñar formalmente en enero de 2012 y como en todo esquema de enseñanza espiritual, lo primero que se hizo fue plantear los fundamentos u objetivos principales que se mantendrían durante toda la enseñanza. Evolución consciente replantea la forma de presentar y transmitir muchas de las enseñanzas místicas necesarias para que una persona, hija de Dios, pueda practicar hoy en día su espiritualidad. En un mundo actual tan convulsionado, la fe muchas veces no se sustenta con facilidad en una realidad que le exige a las personas tener más certezas que esperanzas. En estos tiempos, la conciencia de cómo funciona nuestra vida, bien sea a nivel tangible como intangible, es importante para que el ser humano pueda utilizar su espíritu intangible en su vida terrenal tangible y poder conjugarlos para vivir de forma integral y feliz. Ya no se puede sustentar más la idea de división entre cuerpo y espíritu. Ya no es conveniente seguir considerando que nuestra espiritualidad es difícil de conjugar con nuestra terrenalidad. Más que nunca debemos saber que podemos, y es beneficioso, utilizar a nuestro espíritu en asuntos terrenales y es la única forma de que nuestra vida valga la pena. La integración entre el cielo y la tierra es tan importante que así lo plantea el hecho de que el mismo espíritu, hijo de Dios, se encarnara, viniera a hacer cosas en un cuerpo físico, nuestro Señor Jesús. De esta forma, evolución consciente se plantea enseñar la unión entre el cielo, espiritualidad, y la tierra, conciencia mental, para así permitir que cualquier hijo de familia tuviera un camino de acercamiento a Dios, a la conciencia suprema, que sea posible asumir sin abandonar su vida terrenal. Evolución consciente no es una religión, a pesar de que muchas de las enseñanzas que allí se plantean se interpretan de la Santa Biblia, doctrina cristiana mística, sin dejar de honrar las coincidencias con otras religiones. Evolución consciente no es ni mejor ni peor que otros esquemas de enseñanza espiritual. Eso lo podrían decir los que han participado de sus enseñanzas. Solo representa las enseñanzas estructuradas de más de 38 años de vivencia y práctica espiritual del maestro Pedro Antonio Gómez Russo.
Y en este esquema de enseñanza espiritual de evolución consciente, se plantea un solo objetivo general: enfocar nuestro fortalecimiento, crecimiento espiritual, trabajando lo único que nuestro espíritu puede desarrollar, el conjunto de dones espirituales. Trabajar estos dones como único objetivo define muy bien la tarea y hace mucho más factible el trabajo espiritual. Cuando el objetivo no se precisa, como pasa con otras prácticas, esta tarea parece inalcanzable, este trabajo. Las definiciones de los dones espirituales, como se plantean en evolución consciente, son propias de este escenario de aprendizaje. Se han definido o refinido para ello. Se han argumentado y sustentado en conjunto para que toda la enseñanza sea consistente. Estos dones se pueden parecer a los dones del Espíritu Santo planteados en el catolicismo y no son muy diferentes, pero sí se han ajustado algunos de ellos para conjugarlos en un ambiente más integral de enseñanza. Este es, por tanto, el verdadero trabajo espiritual, el estudio y desarrollo de los dones espirituales, con los cuales nuestro espíritu, la esencia misma de Dios en nosotros, se puede aligerar para ir acelerando su camino hacia el cielo, donde está nuestro Padre. Namaste, buenas tardes. Prosigo con la lectura y me voy a permitir solo dar una definición de dichos dones, tal y como fueron definidos para evolución consciente. El agradecimiento es la capacidad que va obteniendo el espíritu para, primero, identificar las cosas agradecibles que tienen su existencia y luego generar una de las energías más sutiles que podemos manejar y la cual tiene la fuerza de impulsar nuestra sanación, crecimiento, evolución, el agradecimiento. Autoconciencia o autoconocimiento es el conocimiento que cada espíritu debe adquirir en cuanto a quién es, cuál es su posición en el universo, quién es Dios para él, quién es él para Dios, cuáles son sus relaciones con los demás, cómo interacciona de forma integral con lo que le rodea, para bien o mal, terrenal o sutil, en todos los planos de existencia, cuáles son sus virtudes y miserias, etc. Sin el trabajo hacia el desarrollo de esta autoconciencia, se hace imposible comenzar un camino de crecimiento espiritual. Humildad. Es la conciencia del espíritu que permite entregarse totalmente a Dios, con la conciencia de que es Él el que guía toda la vida, incluyendo las situaciones que le acontecen. La humildad en este contexto no se ejerce hacia otros, sino únicamente hacia Dios. El carácter humilde que los demás ven en la persona que cultiva este don se obtiene como consecuencia. Luego, el desapego es la capacidad que permite ir perdiendo la expectativa. No debe confundirse con perder las esperanzas ni el foco de la intención. La esperanza hay que mantenerla siempre, porque define la meta a la que deseamos llegar, pero sin condicionarla con nuestros miedos. No debe confundirse con la visión limitada del desapego material. Hay apegos espirituales que son más perjudiciales que los apegos materiales. Compasión es el don que permite entender que cada uno de nosotros, yo y los demás, actuamos de la mejor forma que podemos hacer, según nuestras capacidades, virtudes y miserias. Es el don necesario para ir desterrando de nosotros el juicio. No implica inacción o estancamiento o exoneración de responsabilidades. Tolerancia es el argumento necesario, es el aguante necesario hacia personas con las cuales tenemos relaciones obligantes. Es un tipo de compasión en la que si se nos exige acción, servicio, entre otros dones.
Servicio incondicional. Es la capacidad de darse a los demás para permitirles avanzar en sus propios caminos de crecimiento integral. Este es un don que caracteriza al espíritu y se ejerce de forma global. No se puede ser servicial con unos y abandonar a otros. Hay que sopesarlo muy bien y no confundir con el servicio condicionado a obtener aprobación o beneficios evidentes, personales o de terceros. Amor incondicional. Más allá del significado obvio de ambos términos, el amor incondicional es una energía capaz de mover leyes universales más allá de las conocidas. Es la energía que permite unirse, fundirse con los otros, con el universo, en un solo ser. Cuando hay amor incondicional, no hay diferencia entre lo que siento y no hay diferencia entre el que lo siente y los demás, con todo lo que esto implica y que no se puede explicar en este contexto. Aparte de las anteriores definiciones resumidas, que en la práctica requieren muchos meses de conversaciones, presento unas pocas consideraciones importantes cuando se habla de dichos dones espirituales. Algunos de los dones parecen actitudes emocionales o capacidades intelectuales, pero definitivamente ninguno lo es. Por lo tanto, se puede desarrollar ni desde el corazón ni desde la mente, aunque estos dos estén involucrados en el esfuerzo de desarrollarlos. Estos dones se alojan en el espíritu, así que seres desencarnados también los tienen. Los utilizan y deben trabajarlos. Los dones se ejercen tanto hacia afuera como hacia adentro. Nos sirven para tratar a los demás y tratarnos a nosotros mismos. Estos dones deben ejercerse en conjunto en cualquier situación particular de vida. Algunos de ellos podrán tener mayor presencia que otros según sea la situación. Nunca el correcto ejercicio de un don puede contrariar, negar, solapar, minimizar a otros. Los dones se ejercen de forma independiente, aunque sí hay conjunciones necesarias entre algunos de ellos para actuar correctamente. Existen los antidones, carencia de dones. Cada don tiene un valor ponderado, alguna intensidad. El desarrollo es ir aumentando dicho valor. No es cuestión de tener o no tener un don. Durante una vida se puede tomar la tarea de desarrollar, aumentar un único don. Si se acepta la concepción de vidas sucesivas, los dones se pueden trabajar una y otra vez en cada una de ellas para ir aumentándolos. Una vez alcanzado un nivel con cualquier don, nunca se retrocede, pero sí se puede actuar si él o con un antidón en alguna situación particular. Cada ser tiene un arreglo de dones en particular, considerando el valor ponderado de cada uno de ellos. Si bien estamos obligados a desarrollar todos los dones, hay algunos que son indispensables para ciertos estados del alma. Por ejemplo, para el comienzo de la iluminación. Si no se asume un camino de crecimiento espiritual guiado con la presencia de un maestro, la misma naturaleza, el universo, las leyes universales, plantean el fortalecimiento de estos dones con las mismas experiencias de vida. Para eso existimos. El punto es si quieres ir creciendo por ensayo y error o con un esquema claro que maximice la eficiencia de tu vida. Tanto las definiciones brindadas como las consideraciones de los dones que se trabajan en evolución consciente
se han presentado en resúmenes mínimos. Dentro de la enseñanza espiritual hay que contextualizarlos de forma compleja y terminar de comprenderlos y practicarlos, no desde nuestro entendimiento, sino desde la práctica. Y este punto es extremadamente importante. Un crecimiento espiritual nunca se lleva a cabo desde nuestro intelecto, ni la práctica se consigue únicamente desde nuestra acción. Así que entender los conceptos no es suficiente ni para comenzar a caminar. El trabajo de crecimiento hay que ubicarlo en un camino completo, con una guía clara, y es algo que comienza en algún momento y finaliza cuando lleguemos al cielo. Pero ya una parte del camino está clara en nuestro proyecto de evolución consciente. Ya no hay transparencias que debamos asumir sin entendimiento. Si tu espíritu despertó y de alguna forma sientes el deseo en tu corazón, no esperes más. Cada segundo perdido en esta vida no se recupera jamás. Namaste, Pedro Antonio Gómez Russo. Gracias, Carolina, por esta lectura. Les habíamos comentado que es un poco extensa, pero contiene las definiciones de lo que vienen siendo los dones espirituales. Distinguimos, voy a permitirme retroceder por aquí en la pantalla, distinguimos 8 dones espirituales y algunas de las condiciones que aplican para estas definiciones. Entonces, queremos saber si tienen preguntas en relación a todo lo que significan los dones espirituales, a estas definiciones, porque fíjense que es muy importante que uno sepa o que pueda más o menos darse cuenta de cómo está actuando ante las situaciones. Recuerden que hemos hablado del poder de la palabra y de los pseudosentimientos. Entonces, muchas veces cuando nos preguntamos por qué nos está pasando algo, por qué se nos da esta situación, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es tratar de determinar qué es lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando. A veces incluso podemos pensar que estamos actuando de una manera muy correcta, de una manera muy compasiva, de una manera humilde, y puede que no sea así. Entonces, este es un momento importante ahora que estamos leyendo sobre los dones espirituales, para que empecemos a hacer preguntas aprovechando la presencia de nuestro maestro y plantearle: maestro, miren, me está pasando esto, ¿cómo hago yo para aumentar mis dones espirituales, para ser un poco más humilde, etcétera? Nos encantaría escucharlos. Namaste. Bueno, parece que todo se entendió. Buenas tardes. Hola, Isadora, namaste, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Blanca, me llamó la atención la parte de la lectura que dice que hay que desarrollar los dones espirituales, pero la pregunta es, ¿cómo puede desarrollar esos dones? ¿Una persona lo puede hacer por su cuenta? Esperemos que el maestro nos conteste esa pregunta tan importante, Isadora. Namaste, muy buenas tardes. Vamos a ver si estoy por aquí. Vamos a ver si estoy por aquí. No sé si estoy por aquí. Aquí estoy. Namaste, Dios le bendiga. Vamos a ver, antes que nada, gracias Carolina, gracias Blanca por traer este tema, este artículo. Y definitivamente es importante los dones espirituales porque es el fundamento de todo lo que es crecimiento espiritual. Como más o menos decía el artículo, vamos a suponer que uno está por su cuenta, ¿ok? Está tratando de llevar una vida más o menos buena, bajo algunos lineamientos, buenas, quiero decir, no sabrosa, divina, disfrutable, sino bajo lineamientos de alguna manera claros. Pero no se tiene una guía, ¿ok? Se está por su cuenta. La evolución es el motivo de la existencia, vamos a decirlo así. La evolución espiritual es el motivo de la existencia. ¿Qué sucede?
si uno no tiene una guía, igual, yo ahí digo el universo, las leyes universales, Dios, muchas veces digo madre natura, madre naturaleza. Madre naturaleza va a hacer que tú tengas los escenarios necesarios para tratar de fortalecer esos dones espirituales. Los dones espirituales son como músculos, ¿ok? Tenemos los músculos, pero una cosa es tenerlos débiles y otra cosa es tenerlos fuertes. Para tenerlos fuertes tenemos que ejercitarlos. ¿Dónde? En los escenarios necesarios, en los escenarios de vida. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona, un hombre, un caballero, a lo mejor trabaja en construcción. Y tú ves que en construcción, por el esfuerzo que tiene que hacer en el trabajo cotidiano, se le desarrolla músculo. Pero se le desarrolla músculo, perdónenme, a lo mejor no de forma armónica. ¿Ok? Se desarrolla solo algunos músculos y otros están muy flácidos. ¿Okay? Y eso no es malo. ¿Ok? Pero eso es muy similar a una persona viviendo por su cuenta digo sin ninguna guía. ¿Okay? Madre Naturaleza te va a poner los escenarios. Esos escenarios generalmente son escenarios complicados. ¿Okay? Son escenarios, vamos a decirlos, muy pesados desde cualquier punto de vista. Y allí la persona empieza a asumirlos y puede ser que desarrolle algunos músculos, puede ser que desarrolle algunos dones espirituales, pero también puede ser que se malogre. ¿Okay? Porque está sometido a mucho peso, ¿okay? Está sometido a muchas situaciones complicadas y no lo estás haciendo con la guía, lo estás haciendo como puedes. Y a veces uno se puede malograr en esos momentos. ¿Qué significa malograrse desde el punto de vista espiritual? A lo mejor empezar a trabajar con los antidones, a lo mejor empezar a trabajar no para aligerar tu alma, sino para cargarle más peso. Eso puede ser de alguna manera malograrse. Pero la evolución existe. Como digo, la evolución es el motivo de la existencia y Madre Naturaleza, si tú no tienes una guía, Madre Naturaleza va a ser la suya, a los golpes probablemente. Cuando uno habla de crecimiento espiritual y lo habla con un maestro espiritual, uno se come la coletilla de ese crecimiento espiritual, porque debería ser crecimiento espiritual acelerado. Si tú te sometes a un maestro espiritual y a sus escenarios, lo que va a procurarse es que te desarrolles espiritualmente, o si lo queremos mantener la metáfora, desarrolles tus músculos espirituales con lineamientos, en escenarios controlados, ¿okay? Con ejercicios precisos. ¿Va a ser más eficiente o menos eficiente? No lo sé, ¿okay? Porque depende de la persona. Lo que sí estoy seguro es que va a ser más armónico. Bien, cuando tú llevas esos escenarios, cuando tú llevas ese entrenamiento con el maestro espiritual, probablemente Madre Natura todavía te siga proponiendo escenarios, pero ya tú vas a tener ciertas destrezas desarrolladas con el maestro espiritual. ¿Ok? Entonces vas a sobrellevar mucho mejor en los escenarios que Madre Naturaleza te proponga que si no tuvieras ninguna guía. Es así de sencillo. ¿Ok? Es como levantar peso por tu cuenta y levantar peso con un entrenador. Lo más eficiente con un entrenador. ¿Ok? Vas a desarrollar más tu físico con un entrenador. Eso va a ser así. Entonces, sí lo puedes hacer solo. La recomendación es hacerlo en un escenario controlado. Un escenario controlado es un escenario de crecimiento espiritual donde hay un maestro, escrituras sagradas y discípulos. Es la forma óptima, es la forma más rápida, es la forma más acelerada. Lo puedes hacer sí, a golpe y porrazo. Sí, Isadora. Gracias, maestro. Gracias, Isadora, por tu pregunta. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios en el chat. No tenemos todavía comentarios, pero nos interesaría mucho conocer las preguntas que tengan en relación a los dones espirituales. Por lo que hemos dicho, nosotros podemos pensar en algún momento que estamos actuando con humildad, que estamos siendo compasivos, y puede que no lo seamos, ¿no? Yo creo que es importante, en función de las definiciones, tratar de ver si hemos sido o no
si nos hemos comportado de acuerdo a eso que se dice allí. De todos modos, como bien explicó nuestro maestro, los dones espirituales uno no está todo el día, tengo que ser humilde, no es algo que se decreta, porque ya sabemos que el poder de la palabra no es tanto así, no es algo que se decreta, sino es algo que, como también lo decía Isadora, lo vamos desarrollando en nuestros escenarios. Una cosa que les quiero compartir como discípula del maestro Shani Shaktiananda, y bueno, en este momento yo estoy fuera de Venezuela, pero pude estar un tiempo frente a frente con el maestro, con los discípulos, y lo que se vive dentro del escenario de crecimiento espiritual es algo que tú puedes de alguna manera replicar en tu vida cotidiana. Ese convivir con el maestro, ese convivir con tus compañeros discípulos, tus hermanos discípulos y tus hermanos devotos, te permite a ti empezar a como practicar de alguna forma cómo debería ser tu conducta también en la calle, en tu casa. Y esto es sumamente útil porque si nosotros vamos regularmente a misa, escuchamos enseñanzas muy importantes, pero es muy probable que salgamos de la sesión de misa sin entender muy bien cómo debemos actuar realmente. Entonces, ese es el escenario que nuestro maestro nos propone, donde fundamentalmente nosotros vamos con la práctica aprendiendo a abordar situaciones de vida desde esos dones espirituales. Algo que nosotros pudimos leer en el artículo es que esto representa un esquema. Para los que somos mentales y somos estructurados, estos esquemas nos permiten saber a qué nos vamos a dedicar cuando estamos dentro de este escenario, cuál es el objetivo, para qué estamos nosotros dentro de este escenario, y si lo pensamos un poquito, pues es algo realmente útil. Porque como ya lo hemos venido hablando, muchas veces ante situaciones complicadas nosotros, la gran mayoría de las veces, no sabemos cómo actuar. Me voy a permitir a leer el chat. Dice, nos pregunta Andy, Namaste, a veces la compasión y la tolerancia se parecen. Una es hacia las situaciones y otra hacia las personas. Vamos a esperar si el maestro nos contesta. Aquí estoy. Fíjate, Andy, la tolerancia y la compasión se parecen mucho. De hecho, se confunden, pero no, uno no es hacia las personas y otra es hacia las situaciones. Si buscamos ese don que se suele aplicar principalmente hacia las personas, podemos tener la compasión o la tolerancia. Y se aplica hacia las situaciones la humildad. ¿Okay? La humildad de aceptar las situaciones bajo el entendido que Dios también tiene control de ellas o Dios está detrás de ellas. La humildad es hacia las situaciones. La compasión y la tolerancia es hacia las personas. Pero ¿cuál es la diferencia? En la compasión hay una frase que no sale en ese artículo, pero se vino desarrollando después con la enseñanza. La compasión parte del entendido de que todo el mundo hace lo mejor que puede con lo que tiene. ¿Okay? Definitivamente nosotros, cualquier persona, actúa, aunque no parezca, lo mejor que pueda. ¿Okay? Pues si no lo hace de forma asertiva es porque no tiene o mayor conocimiento, o mayor destreza, o mayor espiritualidad. Entonces, desde nuestras paticas cojas, nosotros hacemos lo mejor que podamos. Muchas veces eso sale mal. Y muchas veces con eso poquito que tenemos hacemos daño. Pero la compasión tiene que partir desde esa premisa. Todos hacemos lo mejor que lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero la compasión, una vez que tú entiendes, cuando una persona hace algo que incomoda o que consideramos inapropiado, mantener esa frase, y ya voy a decir mantenerla, no es el verbo apropiado, mantener esa frase nos permite no engancharnos. Porque simplemente si la persona no lo puede hacer mejor, ¿por qué te vas a enganchar? Que no hay una maldad inherente en las demás personas, aunque la gente cueste pensar. Lo que sí hay mucha ignorancia, lo que sí hay es no saber hacer las cosas.
Entonces, la compasión, eso es la compasión. Y cuando estamos hablando de compasión, si tú evolutivamente, o pudiéramos decir kármicamente, no viniste a compartir con esa persona, tú la puedes dejar pasar. Ok, tú puedes agarrar y decir, mira, ok, sí, te entiendo, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, pero no te quiero ver más. Ok, punto. En paz, quedamos en paz, cada quien por su lado, y eso te permite hacer la compasión. Pero cuando es una persona con la que evolutivamente sí vinimos a trabajar, o kármicamente sí vinimos a trabajar, por ejemplo, papá, mamá, hermanos, personas con lazos kármicos muy fuertes, a lo mejor parejas también, ahí aplica la misma compasión, es exactamente igual, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, y si tuviera algo mejor, lo hubiera hecho mejor. Pero con la tolerancia no podemos darle la espalda, o separarnos, o irnos. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que aguantar. Porque tenemos asuntos kármicos. Los asuntos kármicos es el día a día de nuestra evolución espiritual. Y no son tareas, vamos a decirlo, son tareas principales, son materias que debemos cursar y tienen requisito todo, ¿ok? O es requisito de todo. Y nosotros no podemos simplemente dejarla pasar. Entonces, cuando el mismo concepto de tolerancia se aplica, este mismo concepto de que cada quien hace lo mejor que tiene con lo que puede, se aplica a extraños, vamos a decir así, a terceros lejanos, uno simplemente los puede dejar. Pero si es a personas muy cercanas, y cercanos quiero decir kármicamente, entonces tenemos que aplicar la tolerancia. Esa es la única diferencia. Yo digo jocosamente que la tolerancia es la compasión con calación, ¿ok? Te la tienes que calar, te tienes que aguantar. Esa es la tolerancia, ¿ok? No sé más o menos si quedó claro. Fíjate que yo dije una palabra ahorita, si me permites, Blanca, que debemos desarrollar o mantener. Ese es un problema, y tú lo dijiste ahorita. Ese es un problema. La conceptualización, lo asumo, el tratar de conceptualizar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque como somos muchas veces tan mentales, creemos que entendiendo el concepto de dones espirituales ya lo podemos ser. ¿Ok? Ok, entendí que es compasión. Ok, de ahora en adelante lo voy a hacer. Es mentira. ¿Okay? Por mucho que está ahí es necesario hacerlo, porque evolución consciente es para personas mentales. ¿Ok? Para cualquier persona, y cualquier persona es mental. El enfoque, la explicación tiene que hacerse desde la mente, pero eso no implica que ya tengamos desarrollado, tengamos ganado los dones espirituales, de ninguna manera. Los dones espirituales, igual que tú vas a un gimnasio y sabes cómo se utiliza una máquina y sabes qué músculos va a desarrollar una máquina, eso no te hace desarrollar el músculo. ¿Ok? Tienes que montarte en la máquina y tienes que hacer ejercicio. Saber el concepto no te hace. Saber el concepto de un don espiritual no te hace poseedor de ese don espiritual. Definitivamente vas a tener que montarte en mucha máquina. Eso significa involucrarte en los escenarios para que ese músculo, para que ese don espiritual empiece a crecer, a fortalecerse. Entonces es un problema, siempre lo ha sido, que el planteamiento es un problema necesario, es un mal necesario. Es un problema tener que definir los dones espirituales, y eso para muchas personas le da una sensación de suficiencia. Ya sé qué significa el don espiritual, ya estoy hecho, ya lo puedo hacer. No sé, por ahí voy. Gracias. Maestro, no, le iba a pedir que no se apartara mucho porque tenemos dos preguntas. Andy, ahora que usted hizo la distinción entre tolerancia y compasión, pregunta, ¿qué viene siendo la autocompasión? No es un don espiritual, sino algo como muy humano. ¿Podría la autocompasión ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual? Y nos pregunta Daniela, ¿cómo sé si tengo que aplicar tolerancia en una situación o cuándo no? Porque creo que existe una raya fina entre tolerancia y doblegación. Entonces, maestro, si nos puede contestar. Seguro que sí. La autocompasión. La autocompasión es como los dones, se aplica tanto para afuera como para adentro. La autocompasión es la compasión aplicada a ti mismo. Tú también tienes que pensar como si fuera alguien externo.
Si tú la compasión hacia los demás la argumentas como que te está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, eso también tienes que aplicar a ti. Esa es la autocompasión. Es, mira, perdóname, yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Pero eso no se queda ahí, porque la compasión, cuando tú la ejerces hacia afuera, no exime de responsabilidad. ¿Ok? Que pudiera ser la noción humana equivocada. Una de las cosas también que confunde muchas veces es que el concepto humano y el concepto espiritual, o la interpretación humana y la interpretación espiritual de un mismo concepto como compasión puede ser diferente. ¿Ok? Entonces muchas veces la compasión o la autocompasión, ay, pobrecito, déjalo así, no importa, no sabes hacerlo. No, 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 no. Está bien, no lo sabes hacer, pero tienes obligación de hacerlo mejor. Tienes la obligación de mejorar, tienes la obligación de perfeccionarte, tienes la obligación de conseguirlo. Entonces, la compasión no significa alcahuetería, ¿ok? La tolerancia no significa alcahuetería. Lo que significa es que no me engancho, pero si tienes responsabilidades la tienes que cubrir, ¿ok? Entonces, la autocompasión es exactamente igual. Reconozco en un momento que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, vamos a suponer que estoy siendo sincero conmigo mismo, y dejo la lastimería, ¿no? Dejo el sentimiento de víctima, dejo de sentirme víctima, que es el problema grave de la autocompasión humana. Dejo de sentirme víctima, reconozco que sí, que lo hice mal, pero lo hice con lo mejor que tenga, y como lo voy a tener que ser mejor, porque la compasión no me exonera de responsabilidad, entonces me sigo esforzando, pero ya sin el papel de víctima. ¿Ok? Entonces, la diferencia puede ser que la autocompasión visto desde la parte humana te pone en papel de víctima y te vas a acostar, porque por eso yo. A nivel espiritual, no. ¿Ok? Pobrecito tú, está bien, pero igual te tienes que esforzar. ¿Ok? Eso era para la parte de autocompasión. Y no oí muy bien, Blanca, si me puedes repetir, la pregunta fue Daniela. ¿Podrías repetírmela, por favor? Sí, sí, maestro, que ella dice cuándo debemos nosotros, le pregunta a usted, que cuándo debemos mantener nosotros, digamos, esa tolerancia ante situaciones que a lo mejor no son tan tolerables, ¿no? Cuando, bueno, yo leyendo la pregunta de ella pensaba, por ejemplo, y hablando de parejas, violencia, por ejemplo, intrapareja, o sea, hasta dónde seguimos aplicando servicio para tolerar a esa persona que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Chéverísimo, chéverísimo. Fíjate, la pregunta no es fácil, pero la respuesta puede serlo. Mira, hay algo que hay que cuidar siempre, que viene un poquito de la mano de la autoconciencia, ¿ok? Que es la integridad personal, ¿okay? Definitivamente. Esto va, la autoconciencia plantea quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti. ¿Quién eres tú para Dios? Está implícito que eres una persona que tiene que esforzarse por Dios y tiene que tener tu integridad personal. Punto. ¿Ok? La autoconciencia te hace una persona que piensa en ti, piensa en ti misma. ¿Ok? Piensa en ti misma significa dejas de exponerte a cosas que te puedan afectar tu integridad personal. Porque si te mueres, si te golpeas, ahí vas a tener que dejar de trabajar por Dios. Y eso es inaceptable. Entonces, la integridad personal a lo mejor es una medida de hasta dónde llegar. Cuando se habla de compasión y cuando se habla de tolerancia, se habla de sentimiento, ¿okay? De engancharse, no de hacer o dejar de hacer cosas. Bien, vamos a ver quién está por ahí. Ajá. Vamos a apagar el micrófono. Entonces, cuando se habla de compasión, por ejemplo, vuelvo a la compasión. Ok, alguien te hizo algo y bueno, ya está, lo superaste, ya, déjalo así, olvídate y no te enganchas. Si ese alguien te tiene que pagar, te tiene que resarcir lo que te hizo, pues tú lo puedes exigir, ningún problema. Ok, nuevamente no es alcahuetería, pero no te enganchas. Tú puedes exigir que te paguen algo, que te retribuyan algo sin tener un enganche de corazón limpio.
Cuando se trata de, pero eso sí, lo retribuyes y te olvidas, nunca lo tienes que ver, no te interesa tratar con él. Si no hay mayor retribución, simplemente no tratas con él. Si es tolerancia, ahí sí, igual, reconoces que la persona está haciendo lo mejor que puede, puedes exigir tus derechos, definitivamente, pero lo haces ¿cómo? Con corazón limpio. Una situación de pareja, una violencia de pareja, el caso que Blanca ponía. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Hasta dónde ser tolerante? Fíjate, si lo implica, si tú lo defines como una tolerancia humana, significa que te lo tienes que calar y tienes que dejar que te golpee. Eso es inaceptable. ¿Qué significa la tolerancia? Que no te enganchas con sentimientos negativos hacia la persona. Pero definitivamente, si tienes una pareja y te está maltratando, te está golpeando, ¿qué corre hacer? Ir a las autoridades competentes. Vas, pones tu reclamo, pones tu denuncia con el corazón limpio. Suena complicado. La tolerancia y la compasión detrás tiene el fundamento del corazón limpio. De hecho, esos tres dones, tolerancia, compasión y humildad, son básicamente los que se conjugan para mantener el corazón limpio. Cuando tú los desarrollas, tú puedes hacer cosas y tú puedes reclamar y tú puedes exigir y tú puedes hacer valer tus derechos, pero con corazón limpio. Entonces, la tolerancia no es bueno, deja que me pegue. No tienes derecho de pegarme. ¿Ok? Entiendo que no lo sabes hacer mejor, entiendo que eso es lo único que puedes hacer, pero igual te denuncio. ¿Ok? Igual me voy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está afectando tu integridad. Estamos llevando casos extremos. ¿Ok? Ahí, por supuesto, no los vuelves a ver más. Por la ley te pone un no de caución, no se te puede acercar ni siquiera. Ahí no lo puedes ver más. Pero en los casos menores, los casos más cotidianos que una violencia familiar o algo de eso, que es a lo mejor una discusión con papá, con mamá, con los hermanos. Mira, hay familias, hay papás y mamás y hermanos que no se vuelven a ver nunca, y si se pueden hacer daño, se hacen daño. Ahí es donde aplica más claramente la tolerancia. Que como son lazos kármicos obligantes, como tienes una necesidad evolutiva con ellos, una necesidad kármica con ellos, tú puedes discutir con corazón limpio, tú entiendes que no saben hacerlo mejor, que no pueden hacerlo mejor, puedes discutir, puedes tratar de convencer lo que tú quieras, pero no vas a poder romper tu relación con ellos. Porque hay muchas cosas además que trabajar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, el límite puede ser tu integridad personal. Eso es importante. No te la tienes que, de alguna manera, no tienes que someter en esa compasión con calación, no tienes que poner en tela de juicio, poner en peligro tu integridad personal. Hay un límite allí. ¿Por qué? Porque definitivamente ese karma, ¿cómo se llama? Para tratar un karma, Daniela, más adelante lo veremos, se necesitan dos personas. Vamos a poner el caso. Si una dama es golpeada por su pareja, eso es un karma que hay entre los dos. Para limpiarlo, los dos deberían tener nociones espirituales para poder sanar ese karma. Pero tú no puedes tratar de sanar con una persona que no tiene fundamentos espirituales. Entonces, digamos que ese karma lo pones en pausa. Si te separas, pero manteniendo siempre el corazón limpio, porque eso es lo que te va a exigir la tolerancia, manteniendo el corazón limpio, tomas las medidas legales necesarias, las medidas que tú creas necesarias para dejar de sufrir eso, porque simplemente con esa persona no puedes hacer nada. ¿Ok? Una de las cosas que uno aprende cuando está en el tema de los dones espirituales es que los dones espirituales es para ejercerlos entre las personas que conviven. Es complicado cuando una persona está en crecimiento espiritual, está tratando de llevar su vida espiritual y está compartiendo, sigue conviviendo con personas que no tienen la más remota idea de cómo comportarse espiritualmente. Hay que seguir haciéndolo, ni modo, pero es muy cuesta arriba. Pues esa es una de las razones por las cuales cuando el maestro te da escenarios para que tú practiques tus dones espirituales, esos escenarios generalmente son con otros discípulos. Esa es una de las razones, Daniela, por lo cual es indispensable que discípulos o devotos compartan entre sí.
Porque si un discípulo no se involucra o un devoto no se involucra con sus hermanos espirituales, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Con quién va a practicar los dones espirituales? Con nadie. El avance de esa persona que no se involucra con los discípulos es mínimo. No voy a decir nulo, pero es mínimo. Porque el escenario real de practicar los dones espirituales, que termina siendo el escenario real de crecimiento espiritual, es dentro de los escenarios del maestro espiritual que involucran discípulos y devotos. Si, con los discípulos y devotos, Daniela, probablemente tú la compasión, la tolerancia, la puedas ejercer mejor o la puedas ver más clara. Salen esos casos desvirtuados, ¿ok? Como voy a tener tolerancia, voy a dejar que me medio mate también a golpes todavía porque tengo que ser tolerante espiritualmente. Estas desviaciones de la práctica de dones se da porque estás conviviendo o se está conviviendo con personas que de espirituales no tienen nada. ¿Okay? Por eso es muy difícil crecer espiritualmente, como se lo dije al comienzo Isadora. Es muy difícil crecer espiritualmente sin un escenario de crecimiento espiritual. Se hace, sí, a golpe y porrazo. Nunca mejor dicho el ejemplo, a golpe y porrazo. ¿Ok? Se hace un crecimiento espiritual, pero el crecimiento espiritual se lleva mejor dentro de los escenarios. Y los escenarios implican convivencia entre discípulos y devotos. Una persona que se mantiene aislado de lo que es un escenario espiritual, donde están los discípulos y devotos, no hace gran cosa. ¿Ok? No sé si más o menos quedó claro. Maestro, no se nos desconecte porque tenemos varias preguntas. Glorimar me mandó un mensajito por aquí privado. Namaste, buenas tardes. Por favor, ¿pueden ampliar un poco más el don de autoconocimiento? Normalmente, autoconciencia se llama, ¿no? Autoconciencia espiritual. Normalmente uno detecta al inicio que necesitamos estar más cerca de Dios, pero entre tantas cosas no sigues el camino recto o consigues muchas trabas en el camino. ¿Cómo debo interactuar yo de forma integral? Voy. Autoconciencia. Autoconciencia o autoconocimiento. También vale. Al principio lo definimos así, solo que al final decantamos simplemente autoconciencia como término único, pero autoconocimiento también vale. La autoconciencia en el artículo lo definí como varias cosas, ¿okay? varias palabras. En realidad son 3 cosas, o mejor dicho, 2 cosas lo importante para tú definir autoconciencia. Primero, la autoconciencia es el don indispensable que una persona debe tener en cantidad mínima para comenzar un camino de crecimiento espiritual. Comenzarlo con provecho. ¿Okay? Repito, tú para comenzar un camino de crecimiento espiritual, Glorimar, tú tienes que tener una cantidad, un porcentaje. Vamos a suponer que tener todo el don es el 100%. Tú tienes que tener un porcentaje mínimo para que de verdad puedas recorrer un crecimiento espiritual. Ese porcentaje mínimo no está establecido. Yo puedo decir 10%, 20%, 50%. No lo sé. Lo importante es que es un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Vamos a definir el don, pero con las 2 cosas. ¿Cuán importante es Dios para ti? Y cuán importante, o sea, ¿cuánto crees que Dios es importante para ti? Y cuánto crees que tú eres importante para Dios. Escuchen bien. ¿Cuánto es importante Dios para ti? ¿Y cuánto crees que tú eres importante para Dios? Eso, si tú lo respondes, te da la respuesta que estás buscando. Tú mismo lo estás diciendo. Una persona empieza con una bonita intención de crecer espiritualmente, de cumplir con los escenarios, pero después la terrenalidad lo abruma. Bueno, eso pasa siempre. Eso no lo voy a negar. Pero vamos a evaluarlo sobre los dones espirituales. Si tú crees, o sea, si tú otra persona, si una persona, empezando con una bonita intención, se deja abrumar por los escenarios terrenales y pone de lado su escenario de crecimiento espiritual, ¿tú crees que Dios es suficientemente importante para esa persona? Vamos a ser sinceros. Si me dices que no, si me dices que sí, que todavía sigue siendo importante, yo te pudiera decir, ¿y por qué te dejaste abrumar?
¿Por qué te secuestró? ¿Por qué te secuestraron tus asuntos terrenales? Porque a pesar de tus asuntos terrenales no sacaste el tiempo. Glorimar es como tener un novio. ¿Ok? Dios es el novio. Si una persona tiene un novio, te amo, yo te amo, yo te amo. A veces, y de repente te sale una situación complicada y tú abandonas el novio, descuidas al novio. ¿Qué te va a decir el novio? Mira, tú no me quieres. Tú quieres tus asuntos que a mí. ¿Ok? Tú puedes argumentar, es mentira, yo te amo, pero es mentira que lo quieres. Porque si lo quieres, sacarás tiempo. Entonces, evidentemente allí, esa pregunta de cuánto es importante Dios para ti, no apunta a tener un don de autoconciencia suficiente. No apunta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al otro. ¿Cuán importante es yo soy para Dios? Es más o menos similar. Si tú crees, si la persona cree que es importante para Dios, ella honra su cercanía hacia Dios. Por lo tanto, nuevamente no se vuelve a dejar atrapar por su terrenalidad. Es así de sencillo. Entonces, cuando pasa eso, que la persona empieza con buenas intenciones y después se aparta porque su terrenalidad la está ahogando y no es capaz, ¿ok?, de hacer maravillas, sí, para mantener eso que supuestamente te va a acercar a eso importante que es para ti, el don de la autoconciencia no se tiene suficiente. Okay. Si Dios es importante para una persona, de verdad, suficientemente, no hay nada que lo aparte de los escenarios. Absolutamente nada que lo aparte de los escenarios. Si Dios es suficientemente importante para ella. Y si la persona cree que Dios la ama, pues tampoco le va a echar la partida para atrás. ¿Qué sucede? Muchas personas en los escenarios de crecimiento espiritual entran sin una evaluación precisa de autoconciencia y a lo mejor no la tienen suficiente, lo que suele pasar. Pero digamos que si trastabillando para adelante y para atrás persiste en los escenarios, a lo mejor ese don de autoconciencia se eleva. ¿Ok? Dentro del... Lo ideal sería que entrara con ese don de autoconciencia suficiente, con esa conciencia de lo importante que es Dios para ella y lo importante que ella es para ella. Eso sería ideal. ¿Por qué? Porque se evitaría muchos avances y retrocesos. ¿Okay? Entonces, es así de sencillo. Es así de sencillo. Evaluarlo. Hay un artículo mío viejísimo que evalúa los dones espirituales. Evalúa el don de la autoconciencia, si no me equivoco. Habría que buscarlo. Pero viejo. De hecho, hay hasta una fórmula matemática para ir a mérito. Algo así era, no me acuerdo. Creo que era de la autoconciencia. Pero es difícil. Pero eso es lo que pasa. A veces no es... las personas que entran no lo tienen suficiente. Pero se puede desarrollar una vez adentro, sí. Por eso es que tienen que resistir para ver si de verdad Dios llega a ser suficientemente más importante que los problemas terrenales. De hecho, el primer mandamiento judío-cristiano, que también es cristiano, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, eso no es un dicho, eso hay que demostrarlo. Y una de las demostraciones es por lo que tú te preocupas más. Si te llegan a preocupar más tus asuntos terrenales, definitivamente los asuntos terrenales les estás dando supremacía delante de Dios. No estás amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Hasta aquí. Blanca, ¿qué más? Maestro, y otra pregunta que yo la puse en el chat para acordarme, porque creo que es un error común y creo que uno mismo muchas veces cae en eso. Es preguntarle si ese consejo que nos dan diariamente por ahí, agradécele a Dios por tu casa, por el techo, por la comida, por un día más de vida, que si ese es el don del agradecimiento o hay algo más con el don del agradecimiento. Buenísimo. Ese es otro de los conceptos que se tergiversan, que si se ve en la parte humana, está faltando. ¿Ok? El proceso de agradecimiento, que como está tan popular, tú dices agradecer, a todo el mundo asume que sabe agradecer.
Agradecer es un proceso místico muy complejo, ¿ok? Una de las primeras cosas que agradecer, para agradecer, es agradecible, que se asoma ahí en el artículo. ¿Sí? La gente agradece literalmente por lo que sea, y no es prudente hacerlo. Ok, esa máxima, agradece a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo. Eso es catastrófico para una persona. Eso puede llevar a la persona al infierno, literalmente. Porque el agradecimiento, cuando se realiza bien, gracias a Dios la gente no agradece bien, porque si no estuvieran peor. El agradecimiento es una práctica que tiende a maximizar, a multiplicar la energía que estás sintiendo. Ese es el agradecimiento. Y con los pseudosentimientos que ya se hablaron por acá, una persona puede estar diciendo una cosa y sintiendo otra. Voy a poner un ejemplo. La persona dejó el carro parado en la calle, cuando sale, ay Dios mío, gracias que no me lo robaron. ¿Qué es lo que está sintiendo? Miedo. A ver, por la posibilidad de perder el carro. Si tú en ese momento agradeces, aumentas la probabilidad de que en otro momento te roben el carro. Porque eso es lo que estás maximizando. ¿Sí? Solo que las personas muy mentales únicamente le crean la mente. Y si la mente le dice gracias porque no me robaron el carro, asumen que eso es lo que están sintiendo. No. Si tú das gracias porque no te robaron el carro, ¿qué es lo que estabas sintiendo? Miedo por robarte, porque te podían robar el carro. Si tú dices, Dios mío, gracias por el nuevo día, ¿qué estás sintiendo? Miedo porque a lo mejor no amanecías. ¿Ok? Entonces, cuando se agradece sin esa conciencia de encontrar verdaderamente lo agradecible y habiendo desarrollado una conciencia de esos sentimientos, la gente se puede jorobar la vida por el solo hecho de agradecer. Por eso hay tantas personas que agradecen y la vida la tienen complicada. ¿Okay? Y mientras más complicada, peor agradecen y peor les va. Es muy delicado. Entonces, no es el agradecimiento, no es lo que la gente cree. De hecho, hay procesos, como dije, en encontrar lo agradecible. En el taller de ley de atracción, yo a veces lo explico. Si hay interés en la audiencia, yo a veces explico un poquito el proceso de agradecimiento. No lo puedo hacer por aquí por cuestiones operativas. Pero no es simplemente agradecer por todo, porque es soberanamente peligroso agradecer por todo. Va a maximizar lo que tienes en el corazón. Y si tú no tienes desarrollado esa noción o ese discernimiento de esos sentimientos, puedes estar agradeciendo cosas negativas que se van a multiplicar y te van a aparecer en tu vida. ¿Ok? Hasta aquí lo tengo que dejar. Es importante, pero no lo puedo explicar más. Siguiente. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas en el chat, pero realmente sorprendente lo que nos dice del agradecimiento, porque, wow, realmente todo genera mucha duda, como pueden ver. Fíjense que hemos hecho unas pocas preguntas y hay dudas de, bueno, hasta dónde yo debo tolerar una situación, qué significa exactamente esa autoconciencia, ese autoconocimiento, y bueno, ¿y qué significa agradecer? ¿No? A uno que le gusta muchas veces, muchas veces hay por allí ciertas filosofías que nos pueden estar conduciendo a hacer las cosas de una manera incorrecta. Y es incorrecto porque ya lo hemos explicado mucho, lo hemos hablado, pero bueno, nunca será suficiente. Como señaló el maestro, hemos hablado de los pseudosentimientos, que es algo de lo que ni siquiera nos percatamos. Y ya vamos a leer una pregunta de Isadora. Y entonces muchas de las cosas que hacemos, las hacemos en piloto automático, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no tenemos conciencia de cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Y bueno, esa es, digamos, una de las bendiciones de tener un maestro espiritual. Alguien que en un momento dado nos puede orientar para actuar de una manera correcta ante una situación que además hay mucha confusión. Ay, bueno, él es mi esposo, yo tengo que aceptar lo que él... O no, bueno, yo vivo con esta persona y bueno, no me voy a dejar
no me voy a dejar, porque esas son a veces otras situaciones. Cuando debes tolerar, cuando debes ser compasivo con la persona, resulta que tú quieres imponerte y ser primero en todo porque tu persona está por encima de todos los demás y no necesariamente tiene que ser así. Pero como hemos visto, pues tiene que haber un balance. Bueno, vamos a continuar aquí con la pregunta de Isadora. Maestro, disculpe, con respecto al don de la humildad, ¿se debe ser humilde con Dios o con todas las personas? Ok. Voy. Aquí voy. Ok. Humilde. La humildad, Isadora, es hacia las situaciones, no hacia las personas. Ok. En principio, la pregunta hay que corregirla un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, humilde ante las situaciones. ¿Qué hace unas situaciones? Siempre tienen detrás personas, ¿sí? Bueno, no. Una situación puede ser impersonal, puede no tener a nadie detrás. Nuestros hermanos y mi querida Virginia de la isla de La Palma con el volcán, esa es una situación donde no hay nadie detrás. Pero las situaciones pueden tener personas detrás también. Ante la situación es la que tú eres humilde, porque uno se puede quejar, uno se puede doler, uno se puede frustrar, uno se puede indignar ante una situación, no ante las personas, ante una situación. Y la humildad implica que eso no lo debes hacer, que la debes aceptar, pero nunca con los brazos cruzados. Aceptar una situación, ¿ok? Que de un volcán que está en plena erupción, no quiere decir que te quedes ahí viendo la lava caer encima de ti. No, tienes que resolver. Pero nuevamente, igual que la compasión y la tolerancia, la aceptación es un asunto de corazón, no es un asunto de acción. ¿Ok? Aceptar algo no significa quedarte con los brazos cruzados. Aceptar algo es mantener el corazón limpio ante ese algo. Si ese algo te exige actuar, pues lo vas a tener que actuar, porque ahí entra el servicio, el otro don espiritual. Vamos a decir eso un poquito, Blanca. Ahí entra el don espiritual. Entonces, cuando hablas de humildad, no metes a personas. ¿Ok? Si tú asumes que es una persona y tú le vas a tener humildad, no aplica. Ahí le deberías tener compasión o tolerancia. ¿Ok? Pero creo entenderte. Voy a desvirtuar un poquito los conceptos para poder tratar de entender tu pregunta. Si estoy equivocado, pido disculpas. La humildad se ejerce ante Dios. ¿Okay? Porque asumes que Dios está en todas las situaciones. La peor situación que te puede acontecer, Dios lo está permitiendo. Hace tiempo yo decía de forma más tajante que Dios te la está proveyendo, que Dios te está dando la situación. Ay, una señora se me friqueó. Y no. Bueno, ok, Dios permite la situación, no te la da, sino que la permite que sea. Entonces, la situación, como tú, como ser espiritual, tú reconoces la supremacía de Dios, pues no existen situaciones que se escapen de las manos de Dios. Eso es básico. Porque si no, ¿qué concepto tú tienes de Dios? Entonces, si no, ni siquiera uno empieza a ser espiritual. Si uno cree que hay situaciones que se pueden escapar de las manos de Dios, mira, tienes un Dios enclenque. Yo no creo en ese Dios. O sea, yo no me voy a acercar a ese Dios. Yo me acerco a un concepto de Dios que sé que tiene el dominio de todas las situaciones. Un dominio que no es un dominio de castigo, no es un dominio para castigarte, sino para enseñarte. Entonces, si una situación, por muy mala que sea, tiene una enseñanza, ¿cómo tú te vas a montar con Dios? Si alguien te está poniendo algo para que tú enseñes, para que tú aprendas, perdón, o para darte la oportunidad de aprender, no para que aprendas, porque uno puede no aprender ante una situación. Si Dios te está permitiendo que tú vivas una situación para que tú aprendas, ¿cómo vas a renegar de la situación? Es más, no voy a dar gracias por la situación, no. Deberías de alguna manera honrar esa situación, no dar gracias, honrar esa situación y esforzarte en esa situación. Cuando a una persona del común le pasa algo, empieza a renegar. Tanto así, Dios mío, quítame esta situación. Eso no es humildad.
¿Ok? Eso no es humildad. Eso es un antidón espiritual. Cuando una persona pide que le quiten una situación, es un antidón espiritual. Estás haciendo el don de la antihumildad. ¿Ok? Porque siente que esa situación es tan mala que Dios te la quiere quitar. Te la puede quitar. Si hay algo que tú sientes que Dios te la deba quitar, es porque no vino de Dios. Entonces, ahí le estás pidiendo a un Dios, ahí estás reconociendo que tú tienes un Dios enclenque, que de alguna manera te vino una situación, se le escapó de las manos, no se dio cuenta, y tan despistado es tu Dios que tú le tienes que pedir que te la quite. ¿Ok? Ese Dios no va conmigo. Ese Dios no va conmigo. Entonces, no se pide. Pero, creo que tu pregunta va hacia la noción de humildad ante las personas, que es totalmente diferente a la humildad espiritual. Pues ya sabemos que la humildad espiritual es hacia Dios, porque está asociada a las situaciones que Dios permite. Humildad hacia las personas, habría que definir, Isadora, no te lo voy a preguntar, habría que definir qué significa para la gente humildad, porque es un término muy genérico. Humildad puede ser no resaltar delante de las otras personas, mantenerse bajo perfil, no discutir, aceptar las cosas que dice. La humildad es una actitud que tiene mucho significado. No te lo puedo decir. O sea, no te puedo responder por eso. Si tienes que ser humilde ante las personas, porque tendrías que definirme qué es humildad para ti, para saber si hay que hacerlo o no. Pero más sencillo te lo voy a poner. Sea lo que sea humildad humana. Mira, más allá de lo que como tú lo definas, tú te tienes que comportar con las personas como tienes que comportarte con las personas. Si tú de verdad estás defendiendo, ¿okay? Una idea y esa idea está en contra de otras personas, ahí luego cabe la humildad. La humildad no es, bueno, está bien, tú tienes razón. No, espérate. Si tú tienes tu punto válido y tú tienes que defender una idea, tú la defiendes. Ahí tú no tienes que ser humilde. Un médico ante un paciente. El paciente le dice, doctor, pero yo creo que esta medicina no me sirve. Y el médico que va a decir, bueno, señora, yo soy humilde, está bien, no se la tome entonces. No. El médico ahí no puede ser humilde. Ahí tiene que ser la más de soberbio. Señora, esto sirve por esto y usted me hace el favor y se lo toma. Entonces, por eso el concepto de humildad no cabe como un concepto genérico. O mejor dicho, como un concepto específico para decir, tengo que serlo o no tengo que serlo. ¿Ok? La respuesta va por allí. No se puede definir a priori. Okay, con las personas habrá momentos en que tengas que ser humilde y habrá momentos en que no tienes que ser humilde. Categóricamente no tienes que ser humilde. ¿Ok? Entonces, en cambio con Dios siempre lo tienes que ser. Pero Dios lo eres en las situaciones. ¿Sí? Permíteme, Blanca. Fíjese que estoy diciendo, estoy mezclando varios dones, ¿no? Dije ahorita la humildad y eso, y dije servicio también. Cuando uno tiene situaciones de vida y estamos tratando de ver, por ejemplo, y es un ejercicio que hacemos en evolución consciente de vez en cuando, y tenemos que ver cuáles son los dones que aplicaría para esa situación. En una situación para que sea de provecho espiritual, quiere decir que te ayude a crecer espiritualmente, tú tienes que aplicar por lo menos 3 dones espirituales. No sirve una situación donde solo identifiques y trates de abordar con un solo don espiritual. No existe. No existe, y si lo haces, simplemente esa situación no te sirvió para nada. Tiene que haber por lo menos 3, a veces 2, nada más. Pero generalmente 3 dones espirituales. Entonces, hay un ejercicio que hacemos de vez en cuando, y lo hacemos ahí. No lo hemos hecho porque es una dinámica bonita que hay que hacer en vivo, porque presencial. Se dan situaciones y entre los discípulos empiezan a ver cuáles dones espirituales aplicaría para que la situación se lleve con bien. Y siempre se tienen que coger por lo menos 3 dones espirituales. Difícilmente hay situaciones con más de 3 dones espirituales. Mientras más dones espirituales, la situación
es potencialmente de mayor aprendizaje espiritual. Potencialmente de mayor aprendizaje espiritual. ¿Okay? Por eso siempre mezclo, cuando digo algunos dones espirituales, termino mezclando autoconciencia, servicio, desapego, y esa es la parte bonita. Es como trabajar tu cuerpo con ejercicio. Generalmente sí hay, pero no se aconseja principalmente trabajar músculos independientes, a menos que tengas requerimientos particulares, sino grupos musculares. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el desarrollo sea más integral. Más o menos es lo mismo. Tú nunca vas a desarrollar o vas a tratar de aplicar un don espiritual. Tú aplicas de 2 y 3 dones espirituales para que tu desarrollo sea integral, armónico. ¿Ok? Y otra cosita más, Blanca, si me permiten. Fíjate que Daniela hizo una pregunta interesante. ¿Hasta cuándo tengo que ser tolerante? Mira, en realidad los dones espirituales, si bien se dan conceptos, si bien se tratan de entender, si bien parecen cosas operativas que tú puedes realizar, los dones espirituales nadie se propone en ser compasivo o tolerante o humilde, no. Es mentira. ¿Okay? Los dones espirituales se dan como concepto, pero mientras tu alma vaya desarrollando esos dones espirituales, tú empiezas a ser tolerante, tú empiezas a ser compasivo, tú empiezas a ser humilde. Tú te encuentras un día que de repente ante una situación que antes no tolerabas, ahora lo toleras. Ante una situación que a lo mejor no te prestaba el servicio, ahora lo haces. ¿Ok? Los dones espirituales van surgiendo, se van desarrollando y van apareciendo directo en la persona. ¿Sí? Nadie se levanta un día después de una charla y dice, ok, ya entendí, de ahora en adelante soy tolerante. No funciona así. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta? Gracias, maestro, hay muchas conclusiones que debemos tomar aquí, y una de las que más me gusta es que el don de compasión, por ejemplo, te lo puedes argumentar diciendo, esta persona está actuando así porque ella tiene esto y con eso es que puede ella resolver. Y es muy bonito, realmente. Eso fue lo que Antonella nos dijo la vez pasada. Pero lo mejor de estos dones espirituales es que nos llevan a la acción, nos llevan también a nosotros a ajustar nuestra conducta, porque si una situación se presenta, nosotros deberíamos tener ya la alarma de que algo está pasando y que hay un ajuste que tenemos que hacer. Entonces, me parecen hermosísimos porque nos llevan a una acción que puede ser argumentada, me parece, maestro, ¿no? Que uno, bueno, uno está empezando a adquirir este conocimiento y dice, necesito ser un poco más humilde ante esta situación, necesito ser un poco más tolerante ante esta persona. Yo creo que uno podría írselo argumentando por lo que le acabo de escuchar, si uno de verdad quiere estar en un camino de crecimiento espiritual y si hay la autoconciencia suficiente de que Dios es importante para nosotros y que Dios nos está esperando allá arriba. Entonces, en principio somos importantes para Él. Sí, y fíjate que la argumentación es válida. Para comenzar a hacerlo, eso es lo primero que hacemos, lo argumentamos. Pero la argumentación es válida para saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos tratando de hacer. Pero ahora, a la hora de la verdad de hacerlo, la argumentación se queda corta. ¿Okay? Eso es como dicen, el otro día lo dije, del dicho al hecho hay mucho trecho. Tú lo puedes decir, pero a la hora de serlo, tiene que haber pasado por toda una práctica, un camino recorrido en los escenarios de crecimiento espiritual para que esa argumentación ya sea tu forma de actuar. Pero sí, la argumentación definitivamente es importante, por eso lo hacemos, ¿no? Para saber un poquito qué es lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos unos pequeños comentarios en el chat y luego le damos la palabra a Luzmar, que levantó la mano. Dice Daniela, la descripción de los dones espirituales, muchas personas las tienen tergiversadas. Y continúa diciendo, con esto que nos están explicando, no sabría decir quién es tolerante, compasivo, pues en realidad no conocía el significado espiritual de estas palabras. Muy bien, ese es
el adjetivo correcto, lo espiritual, ¿no? Que como nos está diciendo el maestro, no siempre es la misma actitud humana que debemos tener. Nos dice Carolina, creo que todos tenemos el concepto de los dones, pero desde el concepto humano, exactamente, porque es lo que hemos aprendido, ¿no? Es un tema fascinante, ojalá lo pudiéramos ver un sábado, ojalá. Luzmar, cuando quieras puedes comentarnos. Namaste, buenas tardes. Sí, bueno, el maestro, estábamos ayer en Evolución Consciente y el maestro, hay una parte donde el maestro dice que hacer lo correcto simplemente porque corresponde. De hecho, esa frase es para mí es muy importante, pues uno de los pilares, porque ahí está englobado mucho la parte de los dones espirituales. Porque cuando hacemos hacer lo correcto simplemente hacer lo correcto simplemente porque corresponde, con el corazón limpio, eso implica la compasión, la tolerancia, la humildad, hasta la parte del desapego. A mí al principio yo me confundía porque yo también decía, bueno, tengo que ser tolerante si me pegan, tengo que ser tolerante si de repente alguien hace algo y no es el deber ser. Cuando el maestro siempre dice eso, ahí es cuando yo empecé más que todo a decir, wow, es verdad, uno tiene que tener compasión o aplicarla, depende de nuestra evolución. Estamos en un proceso que gracias a Dios con el maestro hemos aprendido muchísimo y seguimos. No es que no cometemos errores, sino que a la medida que uno está dentro de estos escenarios, uno va como entendiendo un poquito más de que hacer simplemente lo correcto porque corresponde, eso también está dentro de nuestros dones espirituales. No sé si el maestro me puede corregir si estoy equivocada. Gracias, namaste. Muchísimas gracias, Luzmar. Qué placer escucharte. No, Luzmar, estás en lo cierto. El hacer lo correcto simplemente porque corresponde, son como que títulos, ¿ok? Son como que, ¿cómo se llama? El resumen, ¿ok? Son como metas. Tú para hacer lo correcto simplemente corresponde, porque corresponde, tendrías que tener los dones espirituales ya, ¿ok? Entonces terminan siendo metas. Tengo que hacer lo correcto simplemente porque corresponde, pero ¿cómo lo hago? ¿Okay? Hay mucha tela que cortar y todas pasan por el desarrollo de dones espirituales. Así es, maestro. Otra cosa que usted nos ha enseñado, que es bien interesante, creo que es un buen ejercicio, es precisamente eso. Cuando Luzmar habló de hacer lo correcto porque corresponde, eso me remite a la enseñanza que usted nos ha dado de nuestros roles. Entonces, nosotros muchas veces tampoco somos conscientes de cuál es nuestro rol. Si yo soy mamá, si yo soy profesora, si soy esposa, si soy ama de casa, cuáles son mis roles. Y yo a lo largo del día puedo asumir diferentes roles, dependiendo de dónde yo me encuentre. Y efectivamente, para cada rol hay cosas bien claras, bien establecidas que nosotros debemos hacer. De hecho, cuando no las hacemos, es donde pudiéramos empezar a generar algunos problemas. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo de los roles. Voy a leer otros comentarios que tenemos por aquí. Nos dice Andy, maestro, es bonito cuando podemos ver que esos dones se asoman en los momentos difíciles que se nos presentan, cuando tenemos un maestro espiritual. Es algo que aparece solo y te sorprende. Nuestras viejas formas de actuar se van moldeando inconscientemente porque nuestra alma va cambiando. Sí, así es. Afortunadamente es así, Andy. Isadora dice, maravilloso maestro, muchas gracias. Ya entendí. Hay que ser humilde con las situaciones, pero hablando de forma espiritual, no humana. Es que he escuchado en varias ocasiones de parte de familiares que me han dicho que tengo que ser humilde por estar en el camino espiritual. Pero ellos se refieren a tener que calarme todo sin hacer nada para una situación así, esta no me agrada.
Entiendo lo que dice Isadora. Bueno, tenemos estos comentarios. No sé si el maestro nos quería agregar algo en relación a lo que estamos. Sí, voy a agregar algo, un momentito, que me salí, ahora no veo nada, ya vuelvo. Aquí estoy, ¿me están viendo? ¿Me están? Ajá, espera. Lo escuchamos, maestro, creo que tiene que activar su cámara. Aquí volví, aquí volví. Mire, fíjate, Isadora, un poquito sobre la humildad, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es el argumento de la mayoría de personas. Tienes que ser humilde, tienes que calar de todo, tienes que aguantar. Eso significa ser humilde. Eso no significa ser humilde. Si esas personas fueran medianamente espirituales, a lo mejor tuvieran alguna noción básica de nuestra historia sagrada. Y hay algo, hay un pasaje bíblico que es muy icónico, ¿no? Que explica, que de alguna manera dibuja ese concepto erróneo de la humildad que tienen las personas humanas. Como que humildad es aceptar todo lo que pasa. No. Tú aceptas todo lo que pasa de Dios, pero no de la gente, necesariamente. Y es Jesús en el templo. Ustedes la cita, la anécdota de Jesús en el templo judío, estaba tomado por personas que vendían, que comerciaban con oro, con animales, o sea, era un mercado persa, nunca mejor dicho, ¿no? Y Jesús agarró, se indignó, no se la caló y empezó a sacar a todo el mundo con látigo, patada y kung fu. Okay. Tumbó animales, sacó a todo el mundo, tumbó mesa. Mira, para una persona, para eso que te dijeron a ti, okay, que te dicen a ti que tienes que ser espiritual, esto se lo pudieran repetir en la cara a Jesucristo. Mira, tienes que calarte todo, tienes que aguantar, porque tú eres espiritual. ¿Okay? Y definitivamente no lo es. Jesús ahí explica, ahí Jesús indica, nos enseña que mira, que si nosotros tenemos que defender las cosas espirituales y definitivamente ahí no podemos, hacia las cosas humanas no podemos ser tolerantes en el sentido humano, no nos lo podemos, no lo podemos calar, ¿ok? A nivel de humildad. Si tenemos que reaccionar, ojalá que no, inclusive de forma violenta para defender principios espirituales, mira, lo vamos a hacer, ¿ok? Porque Jesucristo lo hizo. Entonces, en ese párrafo está negada eso que a ti te critica. ¿Ok? Que tienes que aceptar todo porque eres espiritual y te la tienes que calar. No, lo siento. ¿Ok? Eso no es ser espiritual. Tú te tienes que calar las cosas que Dios te manda, no necesariamente lo que las personas te dan. Que tienes que ser con el corazón limpio, sí. La gente no se ve claro, pero la gente no puede imaginar que Jesús tumbó todo lo que podía tumbar, pero nunca ensució su corazón. ¿Ok? Tenemos tan mal conceptualizado las acciones que uno ve que las personas no se imaginan que uno puede pedir y dar corrección y exigir corrección con el corazón limpio. La gente asume que uno se tiene que poner bravo, porque tristemente eso es lo que nos enseña. No. Tú puedes reclamar tus derechos, tú puedes tomar acciones que correspondan, pero con el corazón totalmente limpio. Y eso no te hace y eso te permite que no dejes ser espiritual, a pesar de que le tengas que tumbar cosas a la gente, ¿ok? O que tengas que discutir puntos, o que tengas que poner un parado, o que tengas que no permitir cosas, ¿ok? Eso no te hace menos espiritual siempre y cuando lo mantengas con corazón limpio. Acuérdense que la espiritualidad o la identificación de la espiritualidad no está en las acciones, está en los sentimientos. Si te mantienes en corazón limpio, ya pues, puedes hacer los reclamos que sean necesarios. Listo. No, maestro, el tema pica y se extiende. Gracias por contarnos lo de Jesús en el templo, porque eso también causa muchísima confusión.
La gente piensa que Jesús no mantuvo su corazón limpio en ese momento. Nos dice Ise, maestro, los dones espirituales también tienen que ver cuando nos ha dado esa frase que tanto me gusta, que siempre trato de mantenerla consciente, de que de nosotros es el esfuerzo y de Dios el resultado. Gracias, Ise, por participar. Vamos a ver si el maestro nos comenta algo, pero Glorimar también nos dice, maestro, ¿en cuál don espiritual podemos encajar, poner la otra mejilla? Me gustaría más adelante la enseñanza de poner la otra mejilla. Voy. Nuevamente, la pregunta no es correcta, como la haces, porque estás diciendo en cuál don espiritual podemos encajar a poner la otra mejilla. No la puedes encajar en un solo don espiritual. La respuesta sería, para poner la otra mejilla, ¿cuáles dones espirituales tenemos o necesitamos? ¿Ok? Acuérdense, lo que acabo de decir, no son un solo don espiritual. Ante una situación vamos a tener que ejercer por lo menos 3 dones espirituales. Entonces, poner la otra mejilla puede ser un tanto de compasión o de tolerancia, puede ser un tanto de humildad, y el tercer don puede ser variado, dependiendo de cuál situación tú tienes que poner la otra mejilla. Pero por lo menos humildad y tolerancia lo debes tener. A lo mejor servicio, a lo mejor desapego, ¿ok? A lo mejor autoconciencia, no lo puedo saber. Si no analizamos la situación en concreto, no vamos a saber cuál es el don espiritual, a lo mejor que falta. Y a lo mejor son varios. A lo mejor yo estoy diciendo 3, pero a lo mejor hay 4 dones espirituales implicados ahí. No lo sé. ¿Ok? Pero recuérdate, nunca es un solo don espiritual. Las situaciones son complejas y probablemente se necesiten 2, 3 o hasta más dones espirituales para poderlas abordar. Muchísimas gracias, maestro. Seguimos aquí viendo algunos comentarios. María se nos tuvo que retirar. Ana Yulín nos dice, gracias, maestro y Blanca, por traer este temazo de los dones espirituales. El don de la humildad fue el que más me confundió porque tenemos terrenalmente un concepto distinto. Y con el maestro lo veo diferente, que detrás de todo lo que me pasa está Dios. Solo Él sabe por qué debo pasar por X situación, por muy complicada que sea. Gracias, maestro. Y sí, efectivamente, es importante que entendamos bien, claro, como a este nivel básico, ¿qué implica? ¿Qué implican los dones espirituales? Y bueno, tener esas nociones básicas. Fíjense que hoy han surgido preguntas muy interesantes, ¿no? Porque tolerancia, ¿hasta dónde tolero? ¿Qué tanto debo yo agradecer? El tema tiene tiene su profundidad, o sea, el tema tiene un fundamento místico, que es lo que nuestro maestro nos transmite a través de sus enseñanzas. Hay un gran fundamento místico detrás de estos dones espirituales, pero también nos sirven de guía. En esta sesión hemos hecho la lectura de lo que son las definiciones de los dones espirituales, porque sí es importante conocerlos, nos da como una guía de que hay ciertas conductas que nosotros debemos empezar a ajustar para estar un poco más alineados con nuestro propósito de vida, ¿no? Eso también lo dice el maestro en este artículo que leímos el día de hoy. Evolución Consciente es un grupo de personas que está haciendo esfuerzos para poder llegar a Dios, que es, esperemos que las personas de nuestro club de lectura, los que están en el chat del club de lectura, vayan haciéndose la idea de que a eso hemos venido a este plan. No son ganas de cambiarle la perspectiva de vida, pero digamos que si en algún momento nosotros nos hemos sentido cerca de Dios, nosotros nos hemos llenado de sentimientos armónicos para afrontar situaciones, lo que venimos hablando desde el comienzo, empezamos a sentirnos más plenos, menos inquietos y menos insatisfechos y más tranquilos. Esa es otra de las máximas de nuestro maestro.
la intención de evolución consciente, o digamos que el trabajo que se hace en evolución consciente también se puede traducir como sentir paz a pesar de los problemas. Y por eso nosotros hemos comenzado con este tema. Porque bueno, porque lo decimos siempre, los problemas, las situaciones complicadas, las situaciones que debemos resolver en nuestro día a día, siempre están allí. Y si nosotros quisiéramos dejar de sentirnos agobiados por esas situaciones de vida, la única respuesta es empezar a acercarnos a Dios, porque para eso hemos venido a este plano. Nuestro mundo también es un escenario inmenso, es un escenario también de crecimiento espiritual, pero mucho más complicado y mucho más impredecible. La propuesta de evolución consciente a través de nuestro maestro Shani Shaktiananda es que nosotros podamos estar en un escenario controlado de situaciones, poniendo en práctica estos dones espirituales, poniendo en práctica las enseñanzas, los lineamientos. Hay muchas formas de abordar algo que es en común, que es nosotros perfeccionar nuestras energías para hacernos cada vez más dignos de ese, digamos, de ese apoyo de Dios, de ese apoyo que nosotros siempre pedimos. Dios, ayúdame, mira la situación en la que estoy, Dios, por favor, ayúdame. Para estar más cerca de Dios, para alinearnos más con Dios, pues hay toda una serie de acciones que debemos tomar. Y, wow, me emocioné y no leí el chat, ya voy. Dice Glorimar, gracias maestro. Dice Ana Gaby, namaste. Wow, este tema de hoy pudiera durar horas y horas. Entonces, maestro, en una situación que nos suceda, pudiera ser que utilicemos los dones correctos que sean necesarios, estando presentes en sus escenarios, sin analizar cuáles son los que se deben utilizar en ese momento. O sea, que sea automático ya en nosotros y utilizar los dones correctos. Es la pregunta de Ana Gaby, que si nosotros pudiéramos aplicarlos de manera automática. Chévere, Ana Gaby. Te voy a poner siempre símil. Tú vas a un gimnasio y tú tienes equipos para desarrollar tales o cuales músculos. Vas a desarrollar tríceps, vas a desarrollar las 3 cabezas del deltoide, vas a desarrollar cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas, gemelos, lo que tú quieras. Tú tienes ejercicio para desarrollar cada músculo. Te pregunto, cuando tú estás en tu casa ya, con los músculos desarrollados, y tú vas a levantar un peso, ¿tú piensas cuál es el músculo que vas a utilizar? No. Tú simplemente levantas el peso. Y te das cuenta que, wow, sí, ahora lo puedo levantar. Hace 4 meses no podía levantarlo. Como he estado yendo al gimnasio, ya lo levanto. Es exactamente igual. El símil del gimnasio es exactamente igual. Extrapólenlo las veces que quieras. ¿Ok? Tú vas en un escenario de crecimiento espiritual, tú vas a ir desarrollando los dones. A lo mejor a veces te involucras en los escenarios y no sabes tampoco cuáles estás desarrollando, pero el maestro sí. ¿Ok? Entonces, igual, tú puedes involucrar, un entrenador en el gimnasio te dice, haz esta máquina, haz esto, así, y no necesariamente tienes que saber cuáles músculos estás desarrollando. Puedes hacerlo. El entrenador sí sabe lo que estás desarrollando. Pero cuando estás en tu vida, cuando te enfrentas con un problema, tú lo empiezas a afrontar con los dones espirituales que tienes. No necesitas analizar nada. El análisis que nosotros hacemos es para darnos cuenta de cosas. Cuando lo hagamos lo vamos a saber. Es para darnos cuenta de cosas. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es cómo se conjugan los dones espirituales. Pero a la hora de la verdad, tú actúas de forma natural. Porque si estás creciendo espiritualmente y la espiritualidad es parte de tu día a día, tú actúas con el espíritu. Y si actúas con el espíritu, ¿qué tiene el espíritu? Dones espirituales. Entonces los dones espirituales empiezan a interactuar solos, empiezas a trabajar, empiezas a vivir con tus dones espirituales sin argumento mental. La mente sirve solo por un ratico. Okay, la mente sirve para hacerte entender qué es lo que vas a desarrollar. Pero en el momento de la chiquita, cuando tienes que actuar, ahí no tienes que analizar nada. Es la idea, que sea una conducta natural en función del espíritu. Tristemente, si una persona no crece espiritualmente, la conducta natural es una conducta desde la terrenalidad, no desde el espíritu.
¿Ok? En crecimiento espiritual lo que se quiere es que tus conductas sean desde el espíritu. Y como el espíritu tiene dones espirituales, tus conductas van a ser atenidas a los dones espirituales. Entonces, sí sale solo. Recuérdate, igualito que tú desarrollaste musculatura en un gimnasio y cuando estás en tu casa simplemente encuentras un peso y lo levantas. Tú no estás analizando cuál es el músculo que estás activando para levantar tal o cual peso. No, probablemente sean más de un grupo muscular. Probablemente en los dones espirituales sean más de un don espiritual que necesites para una situación. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Ana Gaby, por la pregunta. Nos dice Carolina, gracias, Blanca y maestro, por la oportunidad de la lectura. Gracias a ti, Carolina, por prestarnos tu hermosa voz para los escritos del maestro. Ana Gaby dice, maravilloso, gracias, maestro. Bueno, me gustaría saber si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Fíjense qué práctica es también esta enseñanza, porque cuando hablamos de tolerancia, de compasión, de servicio a los demás, de tolerancia, nos puede venir a la mente un montón de situaciones que hemos vivido y nos preguntamos a veces, wow, ¿desde que habré actuado dentro de los dones espirituales? ¿O cómo pudiera yo, ojalá que nos llame la reflexión, cómo pudiera yo empezar a actuar y a ajustar mis conductas para empezar a manifestar más espíritu? Eso sería supremamente interesante. Y es lo que esperamos que nos llevemos el día de hoy. Realmente muchísimo aprendizaje, mucha tela que cortar, han dicho por ahí. Y me gustaría destacar eso, que estos conceptos de dones espirituales nos llevan a la acción. Entonces, empecemos, por favor, a tratar de concientizar mucho más estos conceptos que son realmente hermosos y ojalá que, bueno, dentro de nuestro escenario de crecimiento espiritual nosotros sigamos interactuando y creciendo. Entonces, creo que ya ha llegado el momento de despedirnos. Estamos todos aquí en modo agradecimiento. Gracias, maestro. Gracias, hermanas. Dice Andy. Dice Glorimar, gracias por la actividad, maestro. Blanca y Carolina, namaste. María Alejandra, namaste. Gracias por este espacio tan nutritivo. Sus palabras, maestro, me abordaron justo en el momento en que lo necesitaba. Sentí como si me lo estuviera explicando a mí. También, gracias por todo. Muchas gracias, Blanca, Carolina, Blanquita, Carolina y maestro. Gracias mil, estuvo fascinante este tema. Qué bueno que les gustó. Gracias, maravilloso tema. Dice Ise, namaste. Gracias a ti, Ise, por estar aquí esta tarde. Es muy importante que estén, que escuchen. Datsi, namaste, gracias maestro Blanca por este gran tema sobre los dones espirituales. Daniela, gracias también al maestro. Isadora, gracias, maravillosa lectura. Ana Yuli, gracias maestro Blanca. Carolina, gracias a todos ustedes. Ha sido estupenda la tarde de hoy con este tema. Entonces no nos queda más que despedirnos por la tarde de hoy y agradecerles. Y nos vemos dentro de 15 días con otro tema del blog de nuestro maestro Shani Shakti Ananda. Feliz tarde para todos. Namaste, Blanca, fue un gusto. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Namaste, maestro.